Continuamos y revisamos en función a nuestra producción nacional total, ¿no? Esta producción nacional total, como hemos visto, va a generar niveles de ingreso. Existen diferentes tipos de productos principales que generan mayores niveles de ingreso a nuestra economía. ¿Cuáles son? Nómbrenmelos. ¿Cuáles son los productos que más ingresos generan a nuestra economía? El primerito es el petróleo, que genera cerca del 60% del nivel de ingreso de nuestra economía. ¿Cuál más? ¿Qué otros productos? Plátano. Plátano, ¿qué más? Cacao. El cacao también. ¿Cuál? Jordan, no le escuché bien. Las flores. Las flores también. ¿Cuál más? El camarón. El maíz, la caña de azúcar. Es decir, existen diferentes productos que si bien los niveles de ingreso que ellos generan no son tal vez tan altos en relación al petróleo, en relación al banano, al camarón, al café, que son pues quienes generan mayores niveles, pero sin embargo pues la incidencia que tienen cada uno de ellos hace que al sumar todos esos niveles de producción nosotros podamos obtener un nivel de producción total, ¿no? Vamos a revisar una información para ir poder haciendo un análisis respectivo. Esperemos que la información cargue y ustedes la puedan empezar a visualizar, ¿no? Porque esto también, pues, a veces por asuntos de conectividad, no la pueden visualizar algunos y otros sí. ¿Ya la pueden visualizar? Jordan dice que sí, los demás. Sí. Ya. Entonces tenemos, si pueden visualizar, Adriana, Ariana, María Fernanda, ¿sí? Sí, licenciada, ya, sí. Ya. Aquí para interpretación de la clase, ¿no? Porque debemos pues de tratar de aprovechar el tiempo. Como existen diferentes tipos de productos que van a incidir en nuestra producción nacional total, yo les he traído aquí un cuadro para que nosotros lo vayamos revisando y ustedes puedan tener conocimiento de qué análisis nomás se debe hacer en relación a todo lo que es la producción, ¿no? Aquí este cuadro que vamos a revisar es la producción de maíz en toneladas métricas. El maíz también, pues, otro de los productos que genera niveles de ingresos a nuestra economía. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos desde el año 2008 hasta una proyección del año 2017. Y tenemos diferentes niveles en función a lo que son las toneladas métricas y los ingresos pues que va generando esta producción de maíz. Tenemos las provincias que más generan niveles. Tenemos con azul, está representada la provincia de Los Ríos, la provincia de Manabí, la provincia del Guayas, la provincia de Loja y otras que también está representada pues con otro tipo de azul, otro tonito de azul más subido, ¿no? Entonces tenemos que en los diferentes y cada uno de los años, ¿qué observan ustedes en el gráfico? A ver, vamos a escuchar a Melanie. Melanie Tutibén. ¿Qué podemos decir de ese gráfico, Melanie? Que la mayor producción la tiene en la categoría de otros y que tuvo mayor aumento en el año 2015. Ya. Melanie nos dice que la categoría de otros, justamente pues la que está enmarcada en relación a la sumatoria de otras provincias que no son estas que están aquí, son las que están generando mayores niveles de ingreso y que justamente, de acuerdo a esta proyección,
en el año 2015 es donde generó mayores niveles de ingreso. ¿Qué más podemos decir del gráfico, Génesis? ¿Qué podemos decir de ese gráfico, Génesis? Génesis, ¿qué podemos decir respecto al gráfico? Parece que Génesis no escucha. María Fernanda, ¿qué podemos decir del gráfico? Bueno, es que también 2015 tiene más producción y, y otras tienen más incremento en lo que es la producción de maíz, y el 2011 que es la que tiene menos. Ya, ok, gracias María Fernanda. En este gráfico donde se nos representan diferentes niveles de producción, podemos denotar nosotros que cada una de las provincias en los años están generando variaciones en cuanto a sus niveles de producción. Esto pues se debe ver en función a diferentes tipos de factores, ¿no? Factores internos o factores externos que pueden estar afectando los niveles de producción del maíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar la provincia del Guayas. Vemos que en el año 2010 casi llega a los 200.000, ¿no? Pero en el año 2015 solamente aumenta casi como hasta 300.000. Y vemos que ya en el año 2017 existe pues un incremento mínimo. Entonces, todo este tipo de variaciones nos permiten a nosotros ir relacionando qué está pasando con la producción dentro de una economía. Si ustedes ven aquí, ¿cómo se llaman cada uno de estos gráficos? Esto es estadística. ¿Cómo se llaman? Ah, y ustedes vieron conmigo, pues ustedes sí saben. A ver, ¿cómo se llaman estos gráficos? Cada uno de ellos, ¿cómo se llama? ¿Mm? Barras. Estas son un gráfico de barras, ¿no? Y si recordamos un poquito, decíamos que cuando nosotros graficamos cada una de las barras, obtenemos los histogramas, ¿no? Entonces, des en cuenta la incidencia que tiene también, pues, la estadística dentro de todo lo que es la macroeconomía, porque es aplicable en toda la ciencia. Estos niveles de producción están representados a través de diferentes barras y nos permiten a nosotros, pues, hacer un análisis profundo en función a la producción. Anoten la siguiente pregunta. Anoten la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en una economía donde sus niveles de producción, son menores? Entonces, en función a lo que hemos revisado en la clase, ustedes me van a contestar esta pregunta. ¿Qué ocurre en una economía donde sus niveles de producción son menores? Repito la pregunta. ¿Qué ocurre en una economía donde sus niveles de producción son menores? Entonces, mientras ustedes responden, yo voy a ir planificando para enmarcar las diferentes respuestas. ¿Qué ocurre en una economía donde sus niveles de producción son menores? Vamos a tener una economía que tiene
niveles, bajos niveles de producción. Entonces, vamos a tomar al azar unos 5 o 6 criterios en función a esto. Vamos a escuchar a Cantos, Génesis. ¿Qué ocurre en una economía con niveles bajos de producción? Es decir, que no se está produciendo. ¿Qué ocurre? No va a tener como, en caso de que quiera invertir capital o cuando quiera comprar o en el caso de importarle los productos, no va a tener. Ya. Dice que Se va a quedaría en haber deuda. falta de inversión. Bien. Gary, Simbaña, ¿qué ocurre? Se genera falta de empleo. Ya. Falta de empleo. Melanie Jiménez. Melanie, ¿tú te ven? Melanie, ¿qué más ocurre? No se generan suficientes ingresos como para mejorar. Ya. También los ingresos serán menores. Y por último, vamos a escuchar a Belkis. Belkis, ¿qué más ocurre? Disminuirían sus ingresos y bajaría la economía del país. Ya, es decir, no vamos a poner bajaría, vamos a poner una desestabilidad económica. Lo vamos a enmarcar mejor así. Tenemos, cuando una economía, su Producto Nacional Bruto, es decir, que la cantidad total de bienes o servicios que debe de estar produciendo no generan mayores niveles de ingreso a la economía, pueden surgir un sinnúmero de factores, inconvenientes, que van a lograr que esta economía y sus niveles de producción se vean afectados. Falta de inversión. Como no se generan niveles de producción, los niveles de inversión están disminuyendo. No hay capital suficiente para poder incrementar el aparato productivo. Es decir, poder lograr que las actividades económicas se reactiven. Falta de empleo. Al no haber producción, los niveles de empleo se van a ver afectados. ¿Por qué? No se va a estar produciendo y por ende nuestra producción va a disminuir. Ingresos menores. Si no hay niveles de producción, no habrá tampoco niveles de ingreso. Y esto va a desembocar en que exista una desestabilidad económica, ¿no? Entonces, necesariamente, toda economía debe de ver las medidas necesarias para que en ella se produzcan niveles de producción. Hoy en día, vamos a analizar en relación a lo que estamos viviendo, tenemos que nuestra economía se está viendo afectada, ¿no? No solo la nuestra, sino la de todo el mundo. ¿Cuáles son las nuevas alternativas de actividades económicas que han surgido? A ver, los escucho. Con todo lo que está ocurriendo, han surgido nuevas actividades económicas. ¿Por qué? Porque la economía, el funcionamiento del aparato productivo se está viendo afectado. Pero esto hace de que existan nuevas medidas, nuevas formas bajo las cuales este aparato productivo se reanime. Los escucho. ¿Cómo se realiza ahora esta producción? A ver, los escucho a ustedes. Esto no es necesario ni leerlo ni investigarlo, porque nosotros lo vivimos a diario. A ver, Adriana. Cuéntenos, Adriana.
¿Qué ha podido notar usted? ¿Cómo ahora se está moviendo la actividad económica? Adriana. Bueno, viviendo la realidad que tenemos ahora, o sea, al menos en las ciudades más fuertes que tiene el país en este caso, ¿Ya? la gente trata de salir adelante haciendo más cosas o sea, haciendo las cosas en su casa, pero a la vez también hay personas que no tienen esa facilidad de, por ejemplo, las personas que trabajan en su casa de las empresas, ya, trabajan por medio de la láctea y todo eso, sus cosas, ya. Pero yo me refiero, yo digo entre mí, ¿cómo harán las personas que no tienen ese material de apoyo? Ya. Entonces buscan hacer trabajos extras. He visto bastante gente que ahora publica en sus páginas, en sus redes sociales, que vende dulces o que hacen trabajos de manualidades y cosas así, para salir adelante, porque en serio que la situación está bien fuerte. Al menos aquí en Guayaquil, bastante. O sea, la economía en Guayaquil disminuyó bastantísimo al punto de que la gente comenzó a comprar lo justo, a tener así. Como que la gente ahora ya aprecia más su dinero, porque en realidad la gente aquí en Guayaquil lo gasta bastante y en cosas insignificantes. Pero a raíz de la pandemia, la gente como que se dio cuenta de lo que en realidad pasaba. Muy Entonces, bien, Adriana. Una magnífica explicación, ¿no? Entonces, lo que enmarca Adriana es que ahora todos hemos cambiado nuestros estilos de vida, ¿no? El estilo de vida ha cambiado. Y eso ha logrado ¿de qué? De que pues las actividades económicas vayan cambiando. Como nos decía Adriana, tenemos que la tecnología, si bien en los mejores momentos se ha tenido una tecnología de punta, eso ha ayudado a que la actividad económica de una u otra forma se reactive, ¿no? Ahora, pues las personas, como les indicaba Adriana, buscan las formas bajo las cuales tener sus propios niveles de ingreso. Pues como realizan a través de lo que es el teletrabajo, que la mayor parte la realizamos, en el caso también de nosotros, buscamos diferentes formas de obtener niveles de ingreso a través de otras actividades, creándose nuevas fuentes de trabajo y muchas veces estas pues están generadas por el mismo grupo familiar. Vamos a escuchar a Patricio. Patricio, voz mediano, ¿qué podemos decir de la actividad económica actual? Está cayendo a nivel mundial, no solo en el país. Hay nuevas medidas en las cuales he visto mucho en mi sector. No sé por otras partes cómo será, pero en mi sector he visto que la mayoría de personas han optado de vender comidas a domicilio. Cada sábado, domingo ven a hacer puestos, ¿cómo le explico? De comida que se ve para vender así personas que andan en la calle, así como los traileros, camioneros que transitan al diario por esta ruta. Ok, Patricio. También nos indica Patricio, pues, que obviamente la actividad económica va a ir cambiando, ¿no? Dice que de acuerdo a su ubicación geográfica, este grupo de personas han optado por generarse nuevas fuentes de ingreso a través, pues, de lo que es la venta de comidas, ¿no? Dice, pues, que en su ruta se ve mucho lo que tiene que ver con el paso de los trailers y obviamente esas personas de una u otra forma también necesitan su alimentación. Entonces las personas han buscado cómo desde sus propios hogares poder generar mayores niveles de ingreso. Y eso justamente se relaciona mucho con el tema que veremos a continuación. Y para concluir, vamos a escuchar a Belkis. Belkis Bonilla, ¿qué podemos decir de la actividad económica actual? Belkis Bonilla. Las personas han optado por crearse sus propios emprendimientos. Que las personas han optado por generar sus propios niveles de emprendimiento.
Lo importante es que a través de cada una de estas actividades se generen mayores niveles de ingreso, ¿sí? Con esto concluimos nuestro tema de producción nacional total y pasamos al siguiente tema que se denomina la renta. El siguiente tema que vamos a revisar es en función a otro de las variables macroeconómicas, que es la renta. La renta, o denominada también ingreso, salario, ¿sí? Esos son otros tipos de nombres que recibe la renta. Denominada también ingresos, salarios, remuneraciones. Pero su objetivo y su significación es la misma: generar un X monto de dinero para los individuos. Cada individuo presta su servicio a través ya sea de una prestación de servicio física o intelectual a cambio de que se le genere un nivel de renta, denominada ingresos, salarios o remuneraciones. Y para mejorar esta explicación, vamos a revisar cómo se relacionan las empresas, con las familias, ¿no? Aunque esto pues tiene una parte de microeconomía, porque es dentro de una economía cerrada, pero nos sirve para nosotros poder realizar una explicación dentro de lo que es la relación de las empresas y las familias. ¿A qué denominamos empresas? Eloísa Mosquera. ¿A qué denominamos empresas, Eloísa? Al ente económico que existe en un país. Ya, a un ente económico, pues que está de una u otra forma generando niveles de ingreso a nuestra economía a través de la producción de bienes y servicios. Pero estas empresas, para poder producir estos bienes y servicios, para la producción de bienes y servicios, necesitan de las familias. Las empresas producen bienes y servicios, pero para poder producir estos bienes y servicios necesitan de las familias. ¿Por qué necesitan de las familias? Porque en esta producción, ¿quién va a intervenir? Va a intervenir la mano del hombre. ¿A través de qué? A través de una incidencia de su fuerza física o intelectual. El hombre va a tener su incidencia a través de lo que es un esfuerzo físico o intelectual. Y con esa participación del hombre para la producción de bienes y servicios, se van a generar niveles de renta. Se van a generar niveles de renta o se van a generar niveles de ingresos y de salarios, ¿sí? Entonces tenemos, las empresas necesitan de las familias para poder producir los bienes y servicios. Cuando las familias trabajan en las empresas, para esta producción se generarán niveles de renta. ¿Por qué? Porque aquí va a ser la intervención del hombre a través de lo que es su trabajo de un esfuerzo físico o intelectual. Y a cambio de eso, recibirá una renta. Tenemos ahora que las familias también necesitan de las empresas. ¿De qué necesitan las familias de las empresas? Necesitan de que esta producción de bienes y servicios que ofrecen las empresas sean consumidas por las familias. ¿Cómo las familias van a adquirir
toda esta producción de bienes y servicios que están ofreciendo las empresas, obviamente las empresas van a obtener niveles de renta. Y es así como se da todo este cuadro, se denomina flujo circular. Pueden anotar el nombre. Flujo circular de la renta. ¿Sí? Tenemos flujo circular de la renta. ¿Qué nos denota este flujo circular de la renta? Que tanto las empresas como las familias se necesitan mutuamente. Es por eso que habla de un flujo circular. Cuando se habla de un flujo circular significa que ambas partes están relacionadas, ¿no? Tenemos que las empresas necesitan de las familias para poder producir los bienes o servicios. Cuando se realiza la producción de bienes y servicios, las familias están entregando a las empresas su esfuerzo físico y a cambio de eso van a recibir una renta. Ahora vamos a tener que como se han producido bienes o servicios, las familias van a adquirir esos bienes o servicios que están ofreciendo las empresas y a cambio de esto, dichas empresas también van a recibir su renta. Por eso se habla de un flujo circular. Circular porque ambas partes están relacionadas, tanto las empresas y las familias. Preguntas. Preguntas con respecto a lo que hemos revisado de la clase. Vamos a preguntar. Melisa Mora. Melisa. Dígame. ¿Por qué las empresas necesitan de las familias? ¿Por qué las empresas necesitan de las familias? Porque ellas nos brindan los bienes y servicios y nosotros consumimos de las empresas. Somos consumidores de las empresas. Muy bien, Melisa. Siguiente pregunta, Párraga. Buenas tardes, dígame. Señor Párraga. Buenas tardes, dígame. ¿Por qué en macroeconomía se analiza la renta? ¿Por qué en macroeconomía se analiza la renta? ¿Por qué en macroeconomía hablamos de la renta? Porque mira los niveles de ingreso a nivel mundial de una empresa, ¿no? A ver, ¿cómo? Porque Repita. la renta nos ayuda, a, ¿cómo que se llama? Analizar y estudiar sobre los ingresos de una empresa. Ya, porque nos ayuda a medir, ya, muy bien, los niveles de ingreso en las empresas y por tanto en nuestra economía. Ariana Sánchez. Ariana Sánchez, siguiente pregunta. Dígame. ¿Por qué en macroeconomía se relaciona a las empresas y a las familias? ¿Por qué en macroeconomía se relaciona a las empresas y a las familias? Lo que estábamos revisando. Porque en lo que viene a ser la familia sería el principal elemento del consumidor, y en las empresas sería la producción de los bienes y servicios. Ya. Entonces, ambos tienen pues su
afectación dentro de lo que es la renta, ¿no? Entonces tenemos cómo es fundamental la renta dentro de lo que es un estudio macroeconómico. Si bien la renta también se la analiza desde un punto de vista microeconómico, debemos hacer un estudio macroeconómico. Pasamos a nuestro siguiente tema. Vamos a hacer una introducción hacia lo que es nuestro siguiente tema, el desempleo. El desempleo. El desempleo es otra variable macroeconómica. Todas y cada una de los diferentes variables que están inmersas pues dentro de todo lo que es una economía son consideradas como variables. En este caso el desempleo es otra de las variables macroeconómicas. Toda economía debe de tener una estabilidad económica. Pero para poder tener una estabilidad económica, nosotros debemos de lograr que esta economía, tanto sus ingresos como sus niveles de gastos sean iguales, ¿no? Es decir, que no se esté gastando más allá de lo que se está ingresando en una economía. Lo favorable es que los niveles de ingreso sean superiores. Cuando los niveles de ingresos son superiores, nosotros tenemos un superávit presupuestario. Pueden anotar eso en definición. Superávit presupuestario. Superávit presupuestario. Cuando los niveles de ingreso de una economía son mayores a sus gastos. Repito, superávit presupuestario. Cuando los niveles de ingresos son mayores a los de gastos. Punto aparte. Déficit presupuestario. Será todo lo contrario. ¿Qué va a ocurrir entonces en el déficit? ¿Quiénes van a ser mayores? Los gastos. Los gastos, ¿no? Entonces, el déficit presupuestario se obtiene cuando los niveles de gastos son mayores. En función a esto es que se habla de un déficit y de un superávit, ¿no? Ustedes deben haber escuchado déficit presupuestario o un superávit. El desempleo es una de las variables macroeconómicas que tiene su incidencia dentro de una economía. Lo fundamental debería ser que los niveles de ingresos sean mayores. Pero sin embargo tenemos que cuando los niveles de ingreso disminuyen, esto genera un nivel de desempleo. Al existir menor desempleo, cuando se da que esta tasa de desempleo está aumentando, esto va a afectar pues los niveles de producción. Vamos a hacer una introducción a nuestro tema del desempleo, ¿no? En el desempleo, los niveles de empleo han disminuido. Cuando se generan niveles de desempleo dentro de una economía,
esto va a ocasionar que los niveles de producción de dicha economía disminuyan. O lo que es lo mismo, nuestro Producto Nacional Bruto será mayor o menor cuando hay desempleo. ¿El Producto Nacional Bruto aumenta o disminuye? Para todos la pregunta. Disminuye. ¿El Producto Nacional Bruto ante un desempleo aumenta o disminuye? Disminuye. El Producto Nacional Bruto va a disminuir, porque significa que nuestros niveles de producción están disminuyendo. Con un desempleo vamos a tener también que los niveles de consumo también van a disminuir. ¿Por qué van a disminuir los niveles de consumo? Porque al existir el desempleo, significa que las personas cuentan con menores niveles de renta y el consumo va a disminuir. Podemos tomar como ejemplo lo que decía Adriana, que ocurre en la ciudad de Guayaquil, que ahora sus consumidores solamente están consumiendo lo necesario. Es decir que debido a factores como el mismo desempleo, todos hemos escuchado, si bien lo dijo Patricio, es una afectación no solo a nuestra economía, es una afectación a la economía mundial. Cualquier cantidad de personas se han quedado con desempleo. Entonces, esto hace que los niveles de consumo también vayan a disminuir y que necesariamente solo se consuman aquellos tipos de bienes pues que sirven para satisfacer sus necesidades básicas. Otro de los factores que influye el desempleo también será que los niveles de inversión también van a disminuir. ¿Por qué van a disminuir los niveles de inversión? Si nuestra economía no está generando niveles de producción, los niveles de inversión van a disminuir. Es por eso que tenemos que el desempleo es una de las variables macroeconómicas que tiene mayor incidencia dentro de una economía. Toda economía lo que debe de buscar es generar mayores niveles de empleo, es decir, reactivar la economía, como se está haciendo hoy en día. Las actividades económicas están siendo reactivadas, ¿sí? Eso podemos hacer como introducción hacia lo que es el desempleo. ¿Qué incidencia tiene el desempleo? La incidencia que tiene el desempleo dentro de una economía es la afectación en sus niveles de producción. Los niveles de producción van a disminuir. Ustedes pueden decir, pero es contradictorio, porque lo que más se debe de buscar es generar la producción. Pero muchas veces, por diferentes factores, los niveles de desempleo aumentan. Las personas se quedan sin trabajo y esto hace pues que exista todo este tipo de inconvenientes. Vamos a anotar la siguiente pregunta. Anoten la siguiente pregunta. ¿Por qué en una economía el desempleo produce la inestabilidad? Porque el desempleo
produce la inestabilidad económica. ¿Sí? Entonces, con la introducción que hemos realizado al desempleo, ustedes van a contestar esa pregunta. Repito la pregunta para que todos escuchen. ¿Por qué en una economía el desempleo produce la inestabilidad económica? Entonces, respondamos la pregunta: ¿qué afectación o por qué el desempleo está produciendo una inestabilidad económica? La inestabilidad económica, recordemos que eso también fue revisado ya en las clases, y hace relación pues a lo que tiene que ver con una estabilidad, es decir, toda economía lo que busca es tener una estabilidad económica, lograr que sus niveles de ingresos sean mayores. Pero siempre pues se van a dar diferentes circunstancias, factores exógenos, naturales, factores como el que tenemos ahorita de la pandemia que nos está afectando, y esto hace pues que estos niveles de la economía se vean afectados. Entonces debemos de buscar qué es lo que produce el desempleo y logra esta inestabilidad económica. Los que ya responden, contestan con la mano que tienen su respuesta para ir escuchando sus criterios, y luego pues yo voy tomando al azar diferentes respuestas que puedan surgir. Repito la pregunta por si alguien no escuchó. ¿Por qué en una economía el desempleo produce la inestabilidad económica? Vamos a escuchar la respuesta de qué es lo que afecta este desempleo en la inestabilidad económica. Lozano, Ángel Lozano. Ángel, díganos cuál es la afectación del desempleo. Porque las personas no generan dinero y ellos no pueden consumir ningún producto que sea elaborado por ninguna empresa, y así más o menos. Exactamente, ahí faltó pues a apuntarlo algo más hacia lo que es la parte de la macroeconomía, ¿no? Si bien tenemos que las empresas no están generando, no se está generando niveles de ingreso. Vamos a escuchar a Ariana Sánchez. Ariana, díganos su respuesta. ¿Habría un desajuste en el mercado laboral? Ya, muy bien, Ariana. Habría un desajuste, claro, porque como hay desempleo, significa que todas esas personas dejan de recibir sus niveles de renta y existirá pues un desajuste en lo que tiene que ver con la parte laboral. Génesis Ruiz. Génesis, ¿qué podemos decir al respecto? Ya, al momento del desempleo, hoy pues, las empresas ya no están generando los mismos ingresos que totalmente tal vez eran como meses anteriores ante esta situación. Entonces, ingresos en una empresa está vaciado. Asimismo, en la economía del país, pues los ingresos han bajado mucho desde que hubo, o lo que está sucediendo esto. Entonces, a raíz de eso, pues el desempleo hoy en día, los ingresos han disminuido bastante. Ok, Génesis, muy bien. Los niveles de ingresos se van a ver afectados, ¿no? El desempleo tiene
pues un impacto fundamental, no solamente desde el punto de vista de la producción, sino también desde lo que es el consumo. María Quinto. Bueno, dice que al no tener un individuo un empleo, los ingresos de la economía van a disminuir, ya que van a bajar los ingresos de un país, ya que no pueden producir un bien o un servicio para poderlo vender. Bien, María, vamos a tener pues la disminución de todo lo que es la producción de bienes y servicios, ¿no? Y al no haber producción, esto también tiene su afectación en el mercado. Es por eso que decimos que la macroeconomía es un análisis global de la economía. Es diferente cuando ustedes revisaron la micro. En la microeconomía solamente hicieron un análisis complejo. Solo analizaban empresas, familias y gobierno. Eso ustedes revisaron en la micro, sin considerar pues ningún otro tipo de factores. Ustedes no revisaron ahí lo que tenía que ver en relación a exportaciones e importaciones. ¿Qué va a pasar con los niveles de producción cuando estos niveles de exportaciones, estos niveles de importaciones vayan a afectarse? Entonces vamos a tener que el desempleo afecta estos niveles de producción. Si no hay producción interna, nuestra producción interna ha disminuido, significa que aquella producción que está destinada también hacia un mercado externo a través de lo que son las exportaciones, también está siendo afectado, ¿sí? Entonces tenemos que el desempleo tiene su impacto macroeconómico. Con esto tenemos la introducción a lo que era el desempleo. Recordemos los temas que se han revisado en la clase. En función a estos temas, estarán enmarcadas las actividades en la plataforma. Inicialmente vimos lo que es la producción nacional total, ¿no? Enmarcamos todo en cuanto a Producto Nacional Bruto y cuál es la incidencia que tienen esto visto desde el punto de vista macroeconómico. En segunda instancia, vimos lo que tiene que ver con la renta, el flujo circular de la renta y cuáles son pues los factores que generan estos niveles de renta. Y para concluir, hicimos una introducción hacia lo que es el desempleo, analizamos factores que provocan este desempleo y en función a esto, ¿qué tipo de afectación tienen para la estabilidad económica? Esos han sido los temas que hemos abarcado en la clase y en función a esto quedarán sus tareas en la plataforma. No se olviden de pasarme la información, Adriana, para indicarles lo que tiene que ver con cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿no? Si no tienen ningún tipo de preguntas, podemos concluir la clase. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, le doy el paso al siguiente docente, a la ingeniera, ya que está, para que ustedes continúen con sus clases. Pasen bien, chicos, cuídense.